Y le pediría también a la Secretaría Técnica si nos hace el favor de ir por el licenciado Alberto Castro Arrona. Maestro Alberto Castro Arrona, sea usted bienvenido al Senado de la República. Usted ya conoce el formato, cuenta con hasta 5 minutos para presentar su programa de trabajo o para poner conceptos o ideas sobre la mesa. Si así desean hacerlo, los senadores de la República podrán hacerle cuestionamientos, preguntas. Adicional a ello, se le hará una pregunta de las que están en la urna a su mano derecha. Son preguntas que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada para que sean contestadas en bloque al final. Sea usted bienvenido y cuenta con hasta 5 minutos. Gracias. Les agradezco a las senadoras y senadores que me reciban esta tarde, a los especialistas. Me he permitido pasarles una carpeta que contiene los documentos del resultado del derecho de acceso a la información que hemos hecho en los últimos años y quisiera empezar diciendo que el derecho de acceso a la información, y todos han coincidido en ello, se ha vuelto un derecho elitista. ¿Por qué? Porque nada más ciertos sectores, no quiere decir que eso sea malo, pero digamos que lo podemos ver como en una pirámide y solamente los sectores de arriba, los académicos, los especialistas, las organizaciones que se dedican a este tema, pues hacen ejercicio de él. Pero ¿dónde está el ciudadano de a pie que aquí he escuchado? O las organizaciones, si se me permite, de a pie, ¿no? Ellos no hacen uso de este derecho, pero la pregunta es ¿por qué? Porque no hemos podido hacer que este derecho de acceso a la información se convierta en una herramienta que le permita al ciudadano de a pie poder resolver problemáticas específicas de su entorno, de su calle, de su comunidad, de su región, de su municipio. Mientras eso no suceda, seguiremos haciendo uso de él, pues los periodistas, los que sabemos del tema. Creo que en esta segunda generación del derecho de acceso a la información, si se me permite la palabra, o en este instituto, tendría que tener como eje rector al ciudadano de a pie, ¿no? Porque los otros, bueno, tienen todos los recursos y lo saben, y lo saben ejercer y bien, pero el ciudadano de a pie no. Y entonces hay que ir a enfocarnos a él y que él sea el eje rector de todas las políticas que este nuevo Instituto Garante pueda llevar a cabo. ¿Qué ha pasado hoy con los institutos garantes? Desafortunadamente se han convertido en unas áreas burocráticas, ¿no? Y lo peor aún, que una de sus principales atribuciones, que es resolver los recursos de revisión, se han vuelto más legalistas que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y les pongo un caso. Hay un instituto de transparencia que más o menos recibe al año 2,000 recursos de revisión. De esos 2,000 recursos, 500 les da carpetazo diciendo que el solicitante le faltó algún requisito de ley y como lo previnieron y no desahogó la prevención, pues no pudieron resolver. Ok, está bien, eres muy legalista, pero dime qué hiciste para que ese ciudadano pues lo asesoraras, lo acompañaras. Y ¿saben qué? Después de varios años y rechazando este porcentaje, más o menos un 25% de los recursos de revisión, resulta que si hoy pudiéramos encuestar a esos ciudadanos, dirían que el derecho de acceso a la información no sirve, no funciona, ¿no? Porque solicitaron a un ente, no se los dio, fueron a un instituto de transparencia y tampoco veló por sus derechos. Ahí tenemos que cambiar el esquema. Ya lo decía aquí el senador Corral hace unos días, ¿no? El principio pro persona, ¿no? Es decir, que el ejercer este derecho no vaya más allá de lo que establece la propia ley, pero empezamos a hacer procedimientos y lineamientos y una cosa, ¿no? Que en verdad cuando al ciudadano le dicen di cuál es el agravio por el cual, ¿no? Y dice el ciudadano primero que es un agravio, ¿no? Yo no sé. Entonces tenemos que hacerlo muy sencillo. Ese es fundamentalmente el tema. ¿Cuál es otro de los temas que tenemos que ir abordando? Los temas de la transparencia, ya se ha dicho aquí, la transparencia proactiva en algunos casos, pero que yo he llamado activa. Proactiva ya se ha dado en estos páginas de internet donde se ha llamado transparencia focalizada.
Y miren, hay un caso, y ahí sí tengo que dar datos, porque si no quedaría muy ambiguo. En 2009, el Instituto del DF dice, con bombo y platillo, que va a ser una página en transparencia focalizada para las obras del metro y donde van a participar varias dependencias. Algo falló, ¿no? Sí, tal vez funcionó para alguna cosa, pero creo que en la otra, no fue tan eficaz y tan eficiente. De tal suerte que yo he hablado de una transparencia activa, donde no solamente el ente obligado esté pensando qué le va a preguntar el ciudadano, sino que al momento de activar una solicitud de acceso a la información, se dé como de ida y vuelta. No solamente decir aquí está el documento, ¿no?, que me has pedido, o aquí está la información, sino también poder a partir de eso que el ciudadano pueda resolver su asunto que le interesa. ¿De qué nos sirve que un presidente municipal, un delegado, diga que hay un contrato con 20,000 luminarias que se han cambiado, que contrataron, si al ciudadano, la que está enfrente a su casa, no funciona? El derecho de acceso a la información debería decir, señor delegado, señor presidente municipal, ¿cuándo van a venir a cambiar esta lámpara? Y el presidente municipal debería decir, la tenemos programada para tal fecha, no hablar de ambigüedades y que lo vamos a programar el próximo año, ser muy puntual. Eso es el derecho de acceso a la información que sirve a la gente. Tenemos que ir en ese rumbo y para no excederme en el tiempo, estaría atento a sus preguntas. Gracias. Gracias, maestro. Tengo registrados a los senadores Corral y al senador Isidro. Adelante. Bienvenido al Senado de la República. Yo quisiera preguntarle sobre este proceso que usted señala en su trabajo, en el ensayo que nos entregó, este proceso que llama usted de certificación de datos personales. Y luego, con relación al tema de acceso a la información, me interesa conocer su punto de vista sobre esta facultad de atracción que ahora tendrá el Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental, sobre todo en esta especificidad de la relevancia, de la trascendencia, para que no se entienda, como lo decía anteriormente una ponente, una invasión de facultades, sino también incluso la posibilidad de una colaboración. En estos dos aspectos me gustaría su opinión. Gracias, senador Corral. Senador Isidro. Bueno, pues yo lo veo en el documento con una acción muy activa y hasta con una campaña de candidato, entendiendo esta como la de las campañas de los partidos, ¿no? Yo creo que una de las cosas que han generado en el órgano antiguo es precisamente el exceso de ego en este tipo de cosas, que no lograron hacer una convivencia armónica. Este es un órgano colegiado el que se va a crear. ¿Cuáles son tus aptitudes para estar en un órgano colegiado en función de lo que proyectas en esta campaña que estás manejando? Gracias, senador Isidro. Ahora sí, licenciado, si nos hace el favor de tomar una de las preguntas, por favor, verla y dar respuesta en bloque, en el orden que usted desee hacer. Sí, claro. La pregunta es la número 50. ¿Estaría de acuerdo en que los sindicatos, al ser ahora sujetos obligados por el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben hacer público todos los recursos con que cuentan independientemente de su origen y en qué fundamenta su respuesta? Si me permiten, empezaría contestando esta última de los especialistas. Por supuesto que estamos hablando de los recursos públicos que vienen del erario, ¿no? Si ellos hicieran un baile, ¿no?, pues eso ellos lo administran, pero los recursos que le da la autoridad, por supuesto que tienen que ser transparentados. Yo recuerdo el caso del metro y seguramente el senador Encina lo recordará. Se le daba el dinero al sindicato sin que éste justificara para fiestas del Día de las Madres, para el fiesta de fin de año, y no había una justificación, ni siquiera para la propia institución, más que un recibo que decía tantos millones me entregó el sistema para una fiesta. Eso no puede seguir, ¿no? Y ya, de hecho, en el Distrito Federal se ha ido corrigiendo, ¿no? Pero ese es el tipo de acciones que hay que hacer,
Por eso es que sí son los recursos públicos, ¿no? Lo que ellos hagan al interior es asunto de ellos. Al senador Isidro, le quiero decir, y me da usted oportunidad de comentar, qué bueno que este Senado ya está viendo la parte de un órgano anticorrupción con cierta autonomía o con total autonomía. No se puede seguir siendo juez y parte. La única posibilidad que hoy tiene el ciudadano real de visualizar un trabajo, una denuncia, es a través de los medios, ¿no? Hoy ustedes han visto en el caso de un partido político que salen a los medios y no sé si vaya a ser legalmente culpable o no, pero finalmente eso me parece que ahí queda. Y eso que usted está viendo ahí es algo que se hizo y algo que está documentado. Por supuesto, si los órganos de control son juez y parte, ¿no? Tenemos que cambiar ese esquema. Pero hoy a la sociedad de a pie y a las organizaciones de a pie no nos queda más que hacer denuncias públicas y denuncias formales, aunque estas al final no procedan. ¿Por qué tengo características para estar en un órgano colegiado? He estado en muchísimos órganos colegiados. Bueno, compartí en el primer Consejo de Información Pública del DF, donde eran 18 los representantes, era un galimatías, y el senador Encinas no me dejará mentir. Cuando se aprobó el primer reglamento, se tardaron 8 horas ahí. Y recuerdo y le reconozco al licenciado Encinas haber estado sentado las 8 horas como ha estado en estas comparecencias, y me decía él, porque, oiga, licenciado, usted ni al baño va, y decía, es que las votaciones se ganan y se pierden cuando uno va al baño. Ese tipo de cosas, ¿no? De estar en estos órganos colegiados. Estuve en el Consejo de Administración de la Junta Local, estuve en el Consejo de Obras del Gobierno de la Ciudad, estuve en los consejos de administración del Metro, estuve en el Consejo de Promoción Turística del Distrito Federal. Sé lo que es trabajar colegiadamente, pero imagínese, senador, que Isidro, que ya hay aquí algunos que están participando y están diciendo que quedó medio mal la ley porque no sabemos quién va a ser el presidente. Si 7 personas no se ponen de acuerdo para eso, pues mucho menos para otras cosas. Imagínese que después, si esos 5 acuerdan que está bien darse 150 viajes y no informar, pues me parece que eso no es trabajar. Tal vez colegiadamente sí, pero no de una forma ética. Entonces, he trabajado en muchos órganos colegiados, he sido desde secretario técnico, presidí los mismos y me ha tocado estar también arrastrando el lápiz. Así es que eso no se me dificultaría. Al senador Corral, esto de los datos personales, en poder de sujetos obligados, hoy es reactivo, ¿no? Va y se denuncia y entonces el aparato inicia. Hoy debería de haber una atribución para que el propio instituto pudiera estar certificando, sobre todo a los grandes manejadores de estos datos personales, ¿no? Seguro Social, ISSSTE, el SAT, ¿no? Donde, fíjese, hace unos días fui a hacer un trámite al SAT y a los 2 días me llegó un correo diciendo que si necesitaba facturas electrónicas. Yo no sé si salió de ahí la información o fue coincidente, pero cuando un ciudadano acuda a uno de estos sujetos obligados y dijera está certificado el manejo de estos datos personales, daría certeza y daría confianza. Eso no quiere decir que pueda haber fallas, pero se podría dar. Es un proceso que tal vez lleve los siguientes 7, 8 años para llegar a tener certificado al mayor número de entes obligados. Hoy ya usted recordará que son más de 300 o serán más de 300 y a eso me refiero en esta situación. La facultad de atracción, fundamental. Fíjese usted, hay que establecer algunos casos específicos, ¿no? Y yo diría uno de ellos, donde hay recursos federales y recursos locales, ¿no? En obras donde coinciden, en donde autoridades de 2 diferentes órganos de gobierno participan. Eso sería importante, que ahí pudiera, ¿no?, atraer. Pero también en aquellos casos que son relevantes, y por relevantes, ¿no?, pues cada situación
tendrá que irse especificando. Por ejemplo, el caso, ¿qué sucede si a un propio instituto de transparencia, como el que ya señalé, que hice por ahí una pequeña auditoría, nos niega la información de los 150 viajes y nos dice, mira, como es mucha la información y la tengo que procesar, pues no te la puedo dar? Un órgano de transparencia, eso no puede ser. Imagínense que el órgano de transparencia te niegue información, pues es difícil. Ahí, ¿no?, podría yo recurrir al órgano federal y ahí podría intervenir también él, ¿no? Pero me parece que tiene que haber los casos generales para posteriormente ir a las especificaciones. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias. Muy amable, maestro Alberto Castro Arrona. El Senado de la República le agradece el haberse inscrito en esta convocatoria pública y el haber asistido esta tarde aquí con nosotros. Muchas gracias. El agradecido soy yo.